En el año 1928, un científico escocés había salido de vacaciones y al regresar de sus vacaciones se dio cuenta de que uno de los trabajos en los cuales él estaba depositando toda su atención y esfuerzo, se dio cuenta de que el cultivo, una de sus placas de cultivo, había sido contaminada. Así que él pensó que en ese había sido un desastre y de que todo el trabajo que había acumulado por días y por meses se había arruinado en esa etapa. Pero antes de desechar esa placa, decidió observar un poquito más, decidió tomarse el tiempo y aprovechar la oportunidad para analizar un poco más, y se dio cuenta de que ese hongo que se había creado, pues las bacterias que estaban alrededor del hongo, pues todas habían muerto. Así que eso llamó su atención. Inmediatamente hizo un estudio mucho más profundo, se detuvo con más paciencia, trabajó más arduamente y inmediatamente eso trajo uno de los más grandes resultados y descubrimientos en la historia: la penicilina, el primer antibiótico en el mundo, que no solamente revolucionó el mundo de la medicina, sino que salvó millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial y también millones de vidas hasta la fecha. Todavía sigue siendo importante. El nombre de este hombre es Alexander Fleming, así se llamaba este científico, y realmente él no estaba buscando la penicilina. De hecho, él no estaba buscándola, simplemente fue algo que surgió y él aprovechó la oportunidad para meditar, para estudiar, para ir un poquito más allá, para ir un poquito más profundo, y esto trajo un resultado excelente. Pues de esa manera han surgido muchos hombres en la historia y han habido descubrimientos extraordinarios y eventos que han impactado la vida de muchas personas, precisamente porque aprovecharon al máximo la oportunidad. Y si usted acerca el lente al texto bíblico, a la palabra de Dios, en la historia bíblica, se va a encontrar a muchos hombres que de alguna manera, en un momento determinado de su historia, sin pensarlo, sin probabilidades, sin ningún tipo de pronóstico, Dios los llamó y ellos decidieron aprovechar las oportunidades que Dios les dio, y esos hombres marcaron la historia y marcaron sus naciones e impactaron el corazón de mucha gente. Yo creo que la intención en esta mañana del apóstol Pablo cuando escribe a los cristianos en Éfeso, y la intención que nosotros perseguimos hoy, es la misma: aprovechar las oportunidades, aprovechar cada ocasión. ¿Para qué? Para honrar el nombre de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere imprimir en el corazón de los creyentes de la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Él quiere que ellos entiendan que toda oportunidad que se presenta en la vida es especial y única para exaltar el nombre del Señor y ser una herramienta útil en las manos del Dios Todopoderoso, porque definitivamente eso puede afectar la eternidad de alguien y puede cambiar la vida de alguien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que Pablo utiliza estas palabras que son como una alarma encendida, y ese es mi primer punto en esta mañana. Palabras que él está utilizando que son para llamar la atención. Son palabras muy bien escogidas, bien elaboradas, precisamente para poner una luz roja y para que esta gente entienda la premura del asunto, puedan entender el sentido de urgencia y puedan entender la importancia de aprovechar cada momento para andar en la vida como sabios, para andar en la vida honrando a Dios y para ser útil en las manos del Señor. Y esa es la intención que Pablo está usando, y por eso yo quiero que usted junto conmigo hoy nos detengamos en cada una de esas palabras, porque yo creo que son interesantes. No vamos a estar de manera exhaustiva en cada una de ellas, pero sí vamos a estar viendo. Y la primera palabra que Pablo utiliza con la que abrimos la lectura en esta mañana, ¿cuál es? Mirad. Pablo le dice mirad, y note que Pablo en este texto va a hacer muchas veces uso de los imperativos, de los mandamientos. Esto no es una opción. Pablo está diciendo, esto no es una opción, esto es mandatorio. Esto es algo que tú tienes que hacer. Mirad pues con diligencia. Es una orden y las órdenes no se discuten. Y luego la palabra que utiliza es diligencia. Y no solamente la palabra diligencia, porque cuando nosotros pensamos en diligente, pensamos en prontitud, en hacer las cosas rápido, en hacer las cosas con disposición. Pero esa palabra en el idioma griego tiene una connotación más profunda. Está hablando de precisión, está hablando de exactitud. Pablo está diciendo, miren
Miren con diligencia, con exactitud. Sean personas analíticas, sean personas que van por la vida analizando, evaluando cada paso, cada reacción, cada acción que van a tener, cada planificación que van a tener. No pueden andar de manera suelta, de manera sin evaluaciones, de manera ligera, sino que tienen que caminar de manera precisa, tienen que tomar decisiones de manera coherente, tienen que tomar decisiones importantes en la vida. Esa palabra es usada varias veces en la Escritura. Esa misma palabra diligencia, que es la palabra akrisbo en el idioma griego, esa palabra quiere decir ir con precisión. Es la misma palabra que utilizó Herodes. Yo no sé si recuerdan el evento donde Herodes vienen los sabios del oriente a darle una adoración a Jesucristo que había nacido. ¿Recuerdan esa historia? Y van ¿a dónde? Al palacio. Y cuando llegan al palacio, bueno, pues equivocadamente, porque ellos se evaluaron allí y sacaron su razonamiento. Un rey nace en palacio, así que vamos al palacio. Pero ahí no estaba el rey. El rey de reyes estaba en un establo en Belén. Así que cuando van y le hablan a Herodes del rey, Herodes prende las alarmas también y dice, bueno, evalúen y escudriñen y busquen diligentemente dónde está el rey, para que yo también vaya adorarle. Búsquenlo con precisión, sean analíticos y investiguen con exactitud, para que yo también vaya a adorarlo. No, evidentemente nosotros conocemos cuáles eran las intenciones de Herodes. Herodes lo que quería era matar. Bueno, de hecho, él despliega toda una matanza de niños después de este evento. Otro momento en que se usa la emplea Lucas, el evangelista, el médico amado, cuando él va a hacer su entrega del evangelio a un personaje llamado Teófilo. Recuerda, él le dice a Teófilo, todo esto yo lo investigué diligentemente. Este material que tú vas a tener en tus manos, se ha hecho una investigación precisa, exhaustiva, exquisita. Esa es la palabra diligencia, con exactitud. Es lo que Pablo le está diciendo. Vivan de manera coherente, pensando, analizando y meditando en cada decisión y paso que vas a dar en la vida. Y en tercer lugar, Pablo le dice, y anden no como los necios, sino como ¿quién? Como los sabios. Le dice, mirad. Es una orden con diligencia, con exactitud. Y luego le dice, no como los necios, sino como los sabios. Y esto Pablo, cuando habla de los necios, los sabios, esa comparación que hace, no es porque está hablando de una gran exhibición de razonamientos lógicos y de una contemplación y de abstraerse en la filosofía. No está hablando de eso, sino que en el contexto bíblico, cuando se habla de sabiduría, siempre la sabiduría está conectada de alguna manera a Dios. ¿Acaso la Biblia no nos dice el hombre más sabio de la tierra, Salomón? Y lo dice en varias oportunidades en los proverbios. Y luego lo dice el salmista también. Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es temerle a Dios. Así que en eso está conectada la sabiduría. Dice, no anden como los necios, sino como los sabios. ¿Qué quiere decir Pablo? Que involucren a Dios en todas las cosas. Que Dios sea el centro de su vida. Que cada proyecto, en cada plan, en cada una de tus agendas, Dios tenga la preeminencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? De otra manera andan los necios. El necio sabe que va caminando hacia un precipicio y aún así sigue haciendo. Aunque le avisen, aunque le alerten, él sigue porque es necio. Dice la palabra, el necio en su corazón no hay Dios. El necio no involucra a Dios dentro de sus planes. El necio no le da lugar a Dios en su vida. Por eso la escritura dice el necio en su corazón, no existe Dios, no hay Dios. Es lo mismo que Pablo dice en el capítulo 1 cuando le escribe a los romanos, que le dice que en este mundo, y le hace una descripción del hombre caído, del hombre inmerso en su pecado y en su corrupción. Dice que profesando ser sabio, ¿cómo se hicieron? Necios, dando culto a las criaturas antes que al Creador, y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres y toda clase de mal, porque se hicieron necios. Y Pablo está diciendo, miren con diligencia, anden con diligencia como los sabios y no como los necios. ¿Y por qué le dice eso? Bueno, pues efectivamente él va a darle la razón por la cual está diciendo esto, le va a dar el propósito por el cual está diciendo, dice, porque los días son
malos, porque los días que estamos viviendo son malos. Y cuando Pablo este no es un tema que aislado en Pablo. Pablo ha venido diciendo esto varias veces. De hecho, cuando él le habla a Timoteo, cuando él le manda una carta a Timoteo, que es un joven pastor en la misma iglesia de Éfeso, él le dice: oye, Timoteo, quiero que sepas que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1. Los postreros días habrán momentos muy peligrosos, peligrosísimos, momentos de dolor, momentos de peligro, momentos feroces. La palabra griega que utiliza son momentos feroces. Y si esos eran los momentos en los que Pablo está viviendo, ¿usted puede pensar cómo son nuestros tiempos hoy? Estamos viviendo tiempos malos. Pero yo quiero que usted sepa, porque es tan actual lo que Pablo está hablando, es tan real, parece que se escribe ayer, que cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice cómo son los tiempos peligrosos, mire lo que Pablo le dice. Vamos a leerlo juntos. Mire cómo dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrán días, dice, en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Ahora dice, porque habrán hombres, y mire la descripción de estos hombres. ¿Cómo son? Lo puse en amarillo ahí para que usted lo vea. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más que de Dios. Esto parece que está describiendo nuestra sociedad en el siglo XXI. Así es el hombre de hoy. Es amador de sí mismo, es intemperante, es blasfemo, es infatuo, hace todo, es soberbio, es arrogante. Todas esas cosas, esas cualidades negativas, las vemos en el hombre. Todas esas descripciones las vemos en el hombre. Las vemos en el hombre hoy. Tú la ves en muchos de los compañeros tuyos de tu trabajo. Tú la ves en mucha gente en el barrio. Eso es un texto actual. Y Pablo dice: los tiempos siguen siendo peligrosos. Pablo no está diciendo, la alarma todavía está encendida para hoy. Así que tenemos que meditar cómo vamos a andar. No podemos andar por la vida ligero. Tenemos que ser diligentes y evaluar cada paso que vamos a dar en la vida, para que en todo lo que hagamos, digamos y pensemos y actuemos, el nombre de Dios sea exaltado y sirva para la edificación de algo, para que no nos vayamos arrastrando por la corriente de este mundo, ni seamos dominados por las hordas espirituales de maldad de este mundo. Entonces tenemos que andar con sabiduría, tenemos que andar sabiamente, amado. Pablo está diciendo, los tiempos son peligrosos. Va a desatarse en breve una persecución al cristianismo. Va a desatarse en breve persecución a los cristianos. Los van a matar. Él mismo va a ser víctima de eso. Nerón va a desatar esa persecución en breve. Y también nosotros estamos viviendo tiempos de tentaciones, donde se están gestando todo tipo de maquinación perversa, de pensamientos anti Dios, para que tus hijos decidan por el pecado. Y tú y yo no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que estar despiertos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar despiertos, amado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo es tan intenso con lo que está diciendo? Varias razones. ¿Por qué tenemos que aprovechar el tiempo como los sabios? Varias razones. Número uno, porque nada más tenemos una vida, mano. No tenemos otra oportunidad para repetir y hacer las cosas bien. Solamente viviremos una vez. De hecho, el escritor de Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Así que no tenemos otra vida para reenganchar y repetir y hacer extraordinario y hacer revalorización y así la mundial. No, esta sola no tenemos. Sola esta tenemos. Número dos, porque los errores traen consecuencias, abren heridas, provocan daños irreparables. Y tenemos que ser muy claros y muy cuidadosos a la hora de cómo actuamos. Porque nuestras acciones, nuestras palabras tienen una repercusión y tocan el corazón de otros y provocan daños y males. Entonces tenemos que ser bien diligentes a la hora de actuar. Y número tres, amado, porque la vida es muy breve. Porque la vida es muy breve. Hoy estamos aquí sin una pata de gallina, sin una arruga. Y pasan unos días y ya estamos llenos de canas. ¿Sí? ¿No nos pasa?
La vida es breve, es rápida, es como la lanzadera del tejedor, es como la neblina que sale en la mañana y en la tarde ya no está. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y constantemente tenemos que levantarnos y hacer un examen de nuestra vida y al acostarnos en la noche volver a hacer el examen de nuestra vida. ¿Cómo me he proyectado hoy? ¿Cómo he vivido hoy? ¿Han sido mis acciones para honrar a Dios? ¿He vivido como un sabio? ¿He actuado de manera correcta o he actuado como un necio en todo lo que he hecho en el día? ¿Sabe lo que decía el profeta Jeremías? Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos, evalúa, escudriña, haz un escrutinio profundo, exhaustivo, vuestros caminos y volvamos, y busquemos y volvamos a Jehová. Si en ese análisis tú te diste cuenta de que te has desviado del carril, bueno, haz una pausa y vuélvete a Dios. Y vuélvete a Dios. Pablo le escribe lo mismo a los corintios y le dice: examínese cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Si están bien en la fe. Pruébense cada uno a sí mismo. Haga una pausa y tome tiempo. Tome tiempo, analízate. Toma una pausa y analízate. No podemos vivir de corre. Tenemos que tomar pausa porque esta se vive una sola vez, amado. Se vive una sola vez. Bueno, parece que nos están avisando. Por lo menos avisan, mira qué bueno. Ahora mi segundo punto en esta mañana tiene que ver con la enseñanza de Pablo. Pablo nos enseña el cómo. Pablo nos dice: anden con diligencia, miren cómo andan, con diligencia, aprovechando el tiempo, no como los necios, sino como los sabios. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se vive de esa manera? Bueno, pues Pablo ahora nos va a decir la manera en la cual nosotros vamos a vivir como los sabios y a proyectarnos como sabios. ¿Cómo va a ser nuestro estilo de vida? ¿Cómo va a ser nuestro andar? Entiéndese que la palabra andar aquí significa vida, vivir, proyección de vida. Entonces Pablo, ¿cómo nos dice? Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que entender que el texto, valga la redundancia, el versículo que tenemos no es aislado, sino que forma parte de un contexto. Pablo viene hablando y constantemente en la narración de ese capítulo 5 ya él viene dando pistas de cómo se vive como un sabio. ¿Cómo? Y continuamente Pablo va a estar dando los imperativos porque son mandatorios. Esto no es para que tú digas: si puedo lo hago, cuando tengo tiempo lo voy a hacer. No, esto tiene que hacerlo, o lo vives o no vives, o lo haces o no lo haces. Pero si tú quieres sobrevivir, dar frutos, y si tú quieres tener un rendimiento extraordinario como creyente, un buen rendimiento, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Ahora Pablo nos lleva directamente a nuestra identidad. Capítulo 5. Mira cómo Pablo comienza a decirle el capítulo 5: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que nos dice es: somos hijos amados, somos hijos de Dios, pertenecemos al Padre, tenemos identidad porque Él nos las ha dado, somos parte de Él, somos de su esencia. Ahora, como hijos amados por el Padre, vivan imitando al Padre. E inmediatamente viene el imperativo y Pablo nos dice: andad, ¿cómo? Verso 2: andad en amor. Una de las maneras de vivir sabiamente en tiempos peligrosos y aprovechando bien el tiempo es andando en amor, proyectando amor, modelando el amor. Pablo dice: andad en amor. Pero ¿cómo es ese amor? Y Pablo no solamente nos dice cuál es ese amor, nos informa, sino que nos pone un desafío por delante y nos identifica qué clase de amor es. Y Pablo dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí Pablo está siendo sumamente elocuente. Nos está diciendo que cuál es el auténtico amor, el amor verdadero. Amor verdadero no es erizarse. El amor verdadero no es sentimiento, sentir palomitas en el estómago, erizarse hasta los dientes. Eso no es amor verdadero. Eso puede confundirse con pasiones, con sentimientos profundos, con emociones intensas, pero el amor va más allá. Y por eso Pablo está diciendo: como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El amor es una decisión, amado. Precisamente es una persona y es una decisión que tomamos: darnos a favor de otros. Hace algunos años aquí en nuestro país entraron una colección de libros de Josh McDowell. Yo no sé si ustedes recuerdan esa colección de libros. Yo era un adolescente cuando entraron en esa colección. Fueron los primeros libros cristianos que yo tuve. Yo me desvivía por tener esos libros. Fueron regalados. Así que yo iba a las iglesias buscando aquellos 11 libros que ellos regalaban. Me venían por donación. Dentro de esos 11 libros había uno que se llamaba El secreto de amar y ser amado. Era para del amor. Habla sobre el amor matrimonial, la pareja y demás. Así que en ese libro, yo me lo leí más tarde,
Hay un capítulo que es interesantísimo, que tiene que ver con esto, porque es una definición de amor. Y él dice, el amor, ese capítulo se titula, el amor se escribe con D. Amor se escribe con D. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Tiene falta de ortografía McDowell? No. Se escribe con D de dar. Dar, amor es dar, es entregar. ¿No es eso lo que hizo Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice, nadie tiene más grande amor que este, de uno que ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que Dios nos está diciendo. Ese es el amor que Dios nos está llamando. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿ese es el amor que estoy modelando yo? El amor que yo estoy modelando es ese amor que se centra en los otros o que se centra en mí mismo. Porque el amor de este mundo es más centrado en mis placeres, en mi realización personal, en sentirme bien yo y la otra persona que resuelva como pueda. Por eso usted ve tantos matrimonios colapsando, usted ve tantas parejas que son disfuncionales. ¿Por qué? Porque están buscando cada uno lo que es del interés propio y no buscan lo que es del interés común. Y si cada uno viviéramos tratando de bendecir al que está a nuestro lado, qué diferente fueran las relaciones, cuán fluidas fueran las relaciones. Para tú, si el amor que tú tienes por tu hermano, por tu vecino, por tu hermano de la iglesia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, es así. Es un amor correcto. Si es un amor centrado en ti mismo, es un amor falso, es una falacia. Porque en el amor no solamente se enfoca en dar. Hay negaciones que tienen que estar presentes en el amor. Y quiero que tú y yo podamos reflexionar en las negaciones del amor. Yo le he titulado los no del amor. Y eso te va a ayudar a evaluar qué clase de amor es la que tú tienes. Y eso lo vamos a ver a la luz de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. Y vamos a añadir el 8 también. Porque Pablo va a decir cuáles son los no del amor. Y si tú ves alguno de estos, tienes que desecharlo, tienes que cancelarlo rápido. Mire cuáles son los no del amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Verso 8, no deja de ser. Nunca deja de ser. Ese es el amor verdadero. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿nuestro amor está a la luz de 1 Corintios 13? ¿Proyectamos esa clase de amor? Acuerden que Pablo nos dice, andad, es un mandato, es mandatorio. ¿Y sobre qué base Pablo nos manda eso? ¿Cómo Pablo se va a tomar esa prerrogativa de mandarnos? ¿Acaso él tiene complejo de Dios? No, es que Pablo lo está haciendo bajo los preceptos de Dios. Pablo lo está haciendo bajo la misma palabra de Jesús. Jesús mismo dice, este es mi mandamiento. Juan capítulo 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amén. Ese es el mandamiento. Tenemos una orden del cielo: amarnos uno a otro. Si queremos llegar allá, si queremos reflejar al Padre, si queremos ser hijos amados, imitadores de Dios, tenemos que amar al hermano. Tenemos que amarnos unos a otros mutuamente. ¿Y por qué, amado? Porque es lo que nos identifica como hijos de Dios. Es lo que te identifica. Número uno, te identifica como discípulo de Cristo. Dice Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos. La gente va a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. En esto, este va a ser el sello distintivo de que pertenecemos a Dios. ¿En qué? En que nos amamos unos a otros. Porque todo aquel que ama a Dios, a su hermano, es nacido de Dios y conoce a Dios, dice el apóstol Juan. El que ama a su hermano conoce a Dios, es nacido de Dios, la simiente de Dios está en él. Pero aquel que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dígale que está a tu lado, te amo. Míralo a los ojos y díselo. Toma la decisión de hacerlo. Toma la decisión de hacerlo. Nos identifica como creyentes. Somos hijos de Dios. Hay una canción, me acuerdo, una canción de Marcos Vidal. Una canción lindísima, muy, muy antigua de Marcos Vidal, que decía, antes decían, mira cómo se aman, hoy discuten si a la mano.
Mira cómo se separan. Uno habla en lengua, otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Entonces tenemos que entender, amado, que estamos llamados a amarnos, porque ese es el sello que nos identifica como parte del pueblo de Dios. Número 2, es porque es lo que nos mantiene unidos. Es el amor lo que nos mantiene a nosotros unidos. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosa. Dice, sobre todas las cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. En otra palabra, es lo que nos mantiene. Hay otra revisión de la escritura que dice, vístanse de amor, porque es lo que nos mantiene armónicamente unidos. Usted puede tener diferencia de criterio, usted puede pensar de una manera diferente, pero el amor nos mantiene unidos. Usted puede venir de cultura diferente, pero el amor en Cristo te mantiene unido. El amor nos va a mantener unidos y nos va a mantener en armonía. Entonces, como pueblo de Dios que anda sabiamente, amados, tenemos que vivir en amor. Segunda manera en la que Pablo nos dice cómo deben vivir los sabios. Seguimos leyendo, la palabra de Dios dice, Pablo, andad como hijos de luz. Otro imperativo. Verso 8 dice, en otro tiempo, mira lo que dice el versículo 8, en otro tiempo tú eras tiniebla. Él está diciendo lo que vamos. ¿Cómo lo dice? Jan, dímelo, ponte de pie, dímelo. En otro tiempo. Aleluya, un aplauso para Jan ahí. En otro tiempo erais tiniebla, mas ahora son luz en el Señor. Andad, mandatorio nuevamente, como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Amados, tenemos que andar de esa manera. Dios nos dice, andar como hijos. Cuando Dios hace referencia a la luz, está hablando del carácter. Y hace referencia a las tinieblas, está hablando de la falta de carácter, de integridad, de pureza, de humillación delante del rostro de Dios, de humildad ante su presencia, de sometimiento a Dios. Pero cuando habla de luz, está hablando de una vida entregada, de entereza, de sometimiento a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en Dios. Él es luz. El apóstol Juan dice, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si alguien dice que anda en luz, debe entonces andar como hijo de luz. Debe andar en luz y en verdad. Debe andar en integridad, porque si no, mire lo que dice el texto. Vamos a leerlo textualmente como Juan lo dice. Este es el mensaje que hemos oído de él. Mira lo que Juan dice. Estas no son mis palabras, dice Juan. Esto no es algo que yo interpreté. Esto es lo que hemos oído de Dios. Esto es lo que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si andamos en luz, bueno, debemos vivir de una manera que glorifique a Dios. Y esos son los frutos, amado. Por eso Pablo dice en este mismo verso dice, andad como hijos de luz. Y verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otra palabra, él está diciendo, hay un fruto de andar como hijos de luz. Otra versión de la escritura, otra revisión dice, el fruto de la luz, el fruto de andar en luz es vivir en bondad, en justicia y en verdad. Los que caminan en luz viven con bondad, son bondadosos y siempre están comprometidos con la verdad de Dios. Entonces, en ese sentido, estamos llamados a vivir en santidad. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es vivir como sabios en medio de tiempos peligrosos. El Señor nos dice a través del apóstol Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice el Señor, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces estamos llamados a eso, en medio de esos tiempos peligrosos. Y la santidad, amado, la santidad no es un teque para que tú te sientas limitado y limitar tus libertades. La santidad te evita problemas. La santidad te permite estar en el mismo centro de la voluntad de Dios, donde todo es bueno, donde todo es agradable y es perfecto.
La voluntad te permite, te libra de problemas. Cuando tú vives en santidad para Dios, en integridad para Dios, cuando tú decides tomar este mandamiento en serio y caminar en pureza en medio de este mundo convulso, eso te va a evitar dolores, te va a evitar enfermedades, te va a evitar crisis, destrucción del pecado, te va a evitar toda esa serie de cosas. Malos negocios, malas decisiones, unirte con gente tóxica que te van a hacer daño. Todo eso te lo va a librar. ¿De qué cosa? Vivir en santidad para honrar el nombre de Dios. Te va a hacer tomar decisiones sabias, porque no las tomas acorde a tus sentimientos, sino a la palabra de Dios y para agradar a Dios. Entonces, amado, cuando tú vives en santidad, no solamente vas a estar en buena posición delante de Dios, vas a disfrutar de la paz de Dios y vas a estar en paz con Dios. Vas a disfrutar del gozo y lo más interesante de todo, vas a alegrar e impactar y llenar de deleite el corazón del Padre. Y esa debe ser nuestra motivación. Y ese es mi último punto y con eso voy a ir terminando. Deleitando el corazón del Padre. Deleitar el corazón de Dios. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios, no solamente lo hacemos porque es un mandato y lo hacemos de manera a regañadientes, sino porque Dios se deleita en eso. Porque Dios se goza en ver a sus hijos caminando en la santidad, caminando en obediencia y andando en la verdad. Se deleita el corazón de Dios y no se avergüenza de llamarlos Dios nuestro. Dios se goza con eso. Y es interesante porque cuando usted vea, si hay algún momento que yo he visto a Dios haciendo alarde de uno de sus hijos, es en el Antiguo Testamento. Y en el buen sentido de la palabra. No vamos a ver ese alarde como algo pecaminoso, pero a mí me impresiona el capítulo 1 del libro de Job. Usted sabe que venían los hijos de Dios, entre ellos vino Satanás. Capítulo 1, versículo 8. Y le dijo Dios a Satanás: tú no has considerado, él se está sintiendo gozoso con la actitud de su hijo. No has considerado a mi siervo. Qué lindo que Dios nos llame siervo. No has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, apartado del mal, recto, que me honra, que me ama. No lo has considerado. Es como tú te deleitas cuando uno de tus hijos está andando bien, cuando uno de tus hijos está en la verdad. Tú no quieres enseñar a todo el mundo, ¿sí o no? Oye, tú no, mira, este es mi hijo, míralo, igualito al padre, lindo como el padre. Eso yo siempre lo digo de Samuel, mira, lindo igualito al padre. Entonces se deleita. Amado, cuando nosotros vivimos en santidad, eso goza. ¿Y pastor, dónde usted se apoya para eso? Bueno, te voy a decir que la voluntad de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, Dios quiere eso para tus hijos. Dios quiere eso para nosotros, que vivamos apartados del mal, que vivamos en santidad. Pero se deleita. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde se alegra Dios? Bueno, te voy a decir un texto. Capítulo 12 del libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio vivo. ¿Cómo es ese sacrificio? Santo y que es agradable a Dios. Es agradable a Dios y es vuestro verdadero culto. Vuestro verdadero culto. Eso se agrada, Dios se agrada, amado. Dios se agrada en la santidad. Dios se agrada más en la santidad que en los conocimientos teológicos que podamos tener. Dios se agrada más en la santidad que en las habilidades histriónicas que tú puedas tener, en tu carisma, en tus capacidades. Dios ama más la santidad. De hecho, el pueblo de Dios tenía toda una cultura religiosa y de adoración, y sin embargo Dios no se agradaba de muchas de las cosas que hacían. Este pueblo de labios me honra, dice Dios, y se acercan a mí con sus machos cabríos, con sus sangre, con sus sacrificios abundantes, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 1 dice: Dios, han venido y han hollado mis atrios, han pisoteado mis atrios, porque vienen con sus oraciones que no escucho, vienen con sus alabanzas, vienen con su adoración, pero no viven para honrar mi nombre, no viven en santidad. Así que vuélvanse y estemos a cuenta. Arrepiéntanse de su camino, y si sus pecados fueran como la grana, van a ser emblanquecidos como la lana, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como nieve blanca. Entonces Dios dice esto: así es como debe andar el pueblo. De esta manera debe andar el pueblo, honrando a Dios, glorificando a Dios. No andamos en santidad para librarnos de las consecuencias del pecado, aunque sabemos que eso pasa.
No debe motivarnos vivir en santidad para recibir las bendiciones de Dios. Y nada estorbe esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, aunque sabemos que eso pasa. Si tenemos que vivir en santidad es para alegrar a Dios, es para poner deleite en el corazón del Padre. Esa es nuestra motivación. Simplemente honrar a nuestro Padre, simplemente deleitarlo con nuestra vida. Amados, hay una palabra que Dios dice en el bautizo de Jesús. Y eso es un desafío, un paradigma que Dios pone. Por eso después nos dice Pedro que tenemos que seguir sus pisadas y ser imitadores de Cristo. Y Pablo también lo está diciendo continuamente: vístanse del Señor Jesucristo. Porque el cielo dio su voz en ese bautizo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me deleito en mi Hijo, me gozo en mi Hijo. ¿Y sabe cuándo Dios se va a deleitar en ti? Cuando más de su Hijo haya en nosotros. Cuanto más haya de Cristo en tu vida, cuanto más te parezcas a su Hijo, cuanto más te parezcas a Él, más deleite, más se regocija el Señor. Pero Jesús es Jesús, pastor. No soy yo. Yo soy imperfecto. Jesús no pecó nunca. Hay un texto también que a mí me impresiona, que es en el martirio de Esteban. Y se puede ver el corazón de Dios emocionado ahí. Usted sabe, cuando Esteban estaba siendo lapidado, después de haber dado su exposición de fidelidad a la palabra, allí dice la Escritura que vinieron, pusieron los pies, la ropa a los pies de un personaje llamado Saulo, quien ahora nos escribe. En ese momento era un perseguidor de la iglesia. Él consentía en la muerte de Esteban. Y allí se colocaron con piedras y comenzaron a lanzar piedras. Esteban miró al cielo, dijo: Padre, perdónalos, no les tomen en cuenta este pecado. Casi que las mismas palabras de Jesús está replicando la vida de Cristo. Perdónalo, lo mismo que Jesús dijo en la cruz. Está pareciéndose a Él, por eso deleita el corazón del Padre. Y cuando Esteban muere, dice que va, mira al cielo antes de morir y ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, dice la Escritura, al Hijo del Hombre puesto en pie, dice la Escritura. Ahora su texto, la Reina Valera de 60, dice que el Padre estaba Cristo a la diestra del Padre. Sí, pero omite esa expresión que está en el griego: puesto en pie a la diestra del Padre. Primera vez en la historia, única y exclusivamente, donde Jesús está puesto de pie. Cada vez que usted le dice, y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero en ese momento Jesús está puesto en pie, porque está deleitándose en la obra de uno de sus hijos. Está gozoso por ver a uno de sus fieles entregándolo todo hasta la muerte, si es necesario, siendo fiel hasta la muerte, y Él preparado para darle la corona de la vida en los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amado, qué bueno que nosotros podamos emocionar de esa manera el corazón de Dios, al punto de ponerse en pie. ¿Tú te emocionas cuando Messi va a un gol? Para los que siguen a Messi, cuando Ronaldo da un gol, tú no te emocionas y tú te pones en pie y te pones encima del sofá y todo y gritas. Oye, Jesús se puso en pie, emocionado, cuando vio a uno de sus fieles honrando su nombre. Qué bueno que nosotros podamos provocar eso en el corazón de Dios. Qué bueno, porque eso nos va a llenar a nosotros también. Qué bueno que nosotros podamos vivir de una manera que Dios se deleite y no se avergüence de ser llamado el Dios nuestro, y que vivamos para honrar su nombre. Amado, vivimos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Pablo más adelante en esta misma carta escribe en el capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es una lucha espiritual. Vienen por ti, vienen por tu familia, vienen por tus hijos. No hay piedad en ellos. El enemigo, el pecado y el mundo te quiere destruir. Tú eres la presa. Pero si nosotros vivimos sabiamente, caminamos con diligencia bajo la gracia de Dios, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Estamos tranquilos, estamos descansando, porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. No hay que temer, no hay que amedrentarse, hay que confiar en Él. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gloria, te damos honra. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. El Dios que nos sostiene en tu mano firme, poderosa.